Buenas noches. Estamos en el proyecto Enmingar para avanzar y crear para sanar, una muestra de sensibilidades originarias y territoriales. Hoy vamos a tener una conversación a cargo del maestro, artista y curador Cristo Hoyos, acerca de la muestra realizada por el curador Edinson Quiñones. Tenemos como invitado uno de los artistas de la muestra, el colectivo de artistas brasileños conformado por Alan César Díaz, por Mónica Furtado y por Guillermo. Va a estar a la voz Alan César, quien puede hablar en español y pues comunicarse como vocero del colectivo. Eh, entonces, pues damos inicio. Bueno, yo quiero hacer un poco, contar un poco este Mingan para Avanzar es un proyecto del Ministerio de Cultura, es una beca que no comparte lo que somos, pero bueno, todo esto quiero contarles un poco la historia del trueque. Yo lo que hago es hacer un trueque con el Banco de la República. El Banco de la República hace un año más o menos me compra una obra que es un bate hecho con palo de coca, que es de aquí del territorio, y yo decido hacer un trueque. El trueque con el banco es que él me da un dinero y yo a partir de ese dinero construyo esta sala de exposiciones. Entonces es, digamos, un mandato, digamos, desde lo ancestral, desde un devolver al territorio de algo que he hablado muchísimos años, que ha sido la hoja de coca como objeto ancestral para las comunidades. Estamos en el departamento del Cauca. Cauca traduce cau, traduce arbusto, y uca traduce coca. Entonces, ancestralmente estamos hablando del bosque de coca. Decidimos hacer esta muestra con algunos artistas de aquí de la vereda. Estamos ubicados en la vereda Clarete, Clarete Bajo, donde están las residencias artísticas Copayor, y en la cual se encuentra la galería Trueque, donde hay 12 artistas, 4 internacionales, hay 4 de la vereda, y el resto han sido maestros de la Facultad de Artes y algunos compañeros artistas que nos han, de las comunidades indígenas, que nos han prestado su trabajo, y esto sería de alguna manera el proyecto de Mingar para avanzar y crear para sanar, que es el proyecto curatorial en la cual se enmarca esta exposición. Eso sería contarles un poco el contexto, y bueno, quería como a modo de conversa y conversatorio palabrear un poco con algunos, sobre todo con el maestro Cristo, que tiene un espacio también, espacio en Montería, que es el MUSAP, y nos parece interesante, digamos, la experiencia que ha tenido, digamos, como un espacio alternativo y cómo lo ha manejado desde decir la verdad, desde la verdad que producimos los artistas, que nos comprometemos dentro de un espacio territorial, desde un espacio rural, y en ese sentido, pues, es esta conversa. Muchísimas gracias por estar aquí, a los teleaudientes que acompañan este conversatorio. Muchas gracias. Le doy la palabra a Cristo para que nos cuente un poco sobre la historia, sobre lo que... Eso sería, Sí, maestro. muy buenas noches a todos y muchas gracias a Edinson, a Estefanía por la invitación, y estoy muy satisfecho con vincularme con Alan y con Mónica y con Guillermo también a través de los medios. Para ustedes yo diría que es muy oportuno que Edinson haya manifestado que tenemos en el norte del país también, a orillas del río Sinú, una región donde la cultura zenú ha predominado muchísimo tiempo, incluido hoy y en la actualidad. Y hay dos puntos que yo quisiera tocar en relación con la experiencia de Popayor. Nosotros empezamos en ese sector del país hace 15 años, pero teníamos claro que era necesario ser coherentes con las circunstancias que estábamos viviendo y con el espacio, con el territorio
y con lo que significamos dentro del contexto de una nación. De alguna manera, somos una región marginada, distante del centro y con muchas carencias. Y así como el proyecto al cual estamos hoy aportando, que es enmingar para avanzar y crear para sanar, nosotros, sin tener claro el concepto de minga, construimos un colectivo. Sabíamos que esto no podía ser un proyecto individual y que la fortaleza iba a estar en que lo hiciéramos en un grupo mucho más ampliado. Ese grupo se construyó, o sea que yo podría decirte a ustedes que el proyecto Museo Zenú es la cultura, Zenú de arte contemporáneo, es porque la cultura está viva hoy también. O sea, no es antropología, ni arqueología, ni estudios de memoria y de historia. No, la cultura Zenú es actual. Entonces, por eso es que un museo puede ser Zenú, pero también es contemporáneo, porque la cultura no ha desaparecido. Entonces, allí lo tenemos. Su fortaleza está en que somos un grupo de 7 y hemos venido trabajando y tocando temas con una visión. Algunos lo consideran que somos insolentes o que somos fronteros en términos de expositivos o de características museales, o somos de la disidencia, por ejemplo, o yo diría que había una necesidad, porque tampoco soy un experto ni un profesional, y sencillamente tenía la pasión y el deseo en un momento, en el 2005, cuando la región pasaba por una de sus épocas más terribles de niveles de violencia y desde el arte que podíamos hacer. Y afortunadamente tuve unos cómplices amigos y lo hemos mantenido. Con la pandemia estamos aplazados, pero me identifico mucho con este proyecto de Popa York y con este trabajo preciso de enmingar para avanzar. Me encanta el término avanzar. Y cuando dicen también, y lo incluyeron en el subtítulo, crear para sanar. ¿Qué significa en Colombia sanar en una sociedad tan dolida, tan herida, tan fuertemente maltratada? Entonces, para mí eso es casi todo, es decir, una cosa muy grande de mundo imperativa urgente. Entonces, yo solamente cuando me dices cómo se llama el proyecto y cómo se llama la exposición, incluso el título que tiene el espacio en esta vereda de Clarete Bajo y que el espacio se llama Trueque. Eso para mí tiene mucho contenido. Así que yo es feliz de constatar de que esto existe en mi país y en el Cauca especialmente. Bueno, y ya que puse esa relación para aclarar y a ustedes en Brasil y a través de Alan, para Guillermo y Mónica, porque de pronto no me entienden el español, yo no hablo portugués. Entonces, esa es la parte más de resaltar que quiero yo de este proyecto en el Cauca, que es un territorio también para nosotros muy complejo, con unos niveles de violencia, pero también, así como ha habido unos niveles de violencia históricamente violentado, también creemos que hay algo que resaltar, y es que son comunidades muy organizadas, muy unidas y bien fortalecidas a través de criterios como enmingar, que significa no pensar en lo individual, sino en lo colectivo y en lo comunitario. Entonces, eso es como lo que yo quisiera de entrada resaltar. No. ¿Me escuchan? Ajá. Hola. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Y no,
agradezco al señor Cristo Hoyos y primero a Edson, Estefanía, es el tema de Mingar. Cuando vinieron a Brasil, yo no conocía la palabra. Yo hablo más o menos el castellano, pero nunca había escuchado el tema Mingar. Y cuando nos conocimos a través de una minga, empezamos acá en mi casa una galería a través de Edson y Estefanía con la idea de Popa York y de la minga. Y creo que una palabra que era distante para nosotros en Brasil, pero que hace mucho sentido para que queremos. Y el tema de sanar, y por estar enfermo, creo que la sociedad brasileña también está enferma. Y las enfermedades son las mismas. Creo que el colonialismo, la violencia, el racismo y otros problemas que son singulares de Brasil, pero que se cruzan y hablan mucho con que ustedes pasan y que como todos los sudamericanos pasamos, con sus singularidades. Acá estamos haciendo también un trabajo colectivo, mucho inspirado en qué es Popa York. Creo que somos una filial, no sé si me comprenden, como una filial de Popa York acá en Brasil. Es una multinacional. Acá tenemos la primera multinacional marginal tercermundista. Y es difícil manejar las cosas acá en Brasil, todavía no manejamos, estamos aprendiendo mucho con los dos y ahora con el señor que nos estás hablando de una nueva perspectiva de arte. Y creo que es en eso que creemos, ¿no? Primero al hablar de lo marginal, de las márgenes, ¿no? Una persona de la margen, hablar de lo marginal. Porque en Brasil se habla mucho de los marginales y mucha gente buena. Hélio Oiticica en los 60 ya hablaba de los marginales, pero igual Hélio Oiticica es un señor que vino de un barrio que es el barrio más caro de Brasil, que el barrio de Neblon en el Río de Janeiro. Y lo respeto muchísimo, pero creo que hay que tener una voz o más voces o voces colectivas hablando de la calle, pero gente de la calle. Y en eso que intentamos hacer nuestro trabajo. Todavía pasamos por dificultades de cómo nos comunicamos con los medios, con la gente. Todavía no hemos salido mucho de eso, pero estamos bien. Estamos haciendo con calma y hablando de que queremos, con libertad. Eso es muy importante. El trabajo que mandamos a la exposición, creo que habla un poco de eso, ¿no? Hablando del olvido de los niños, de la gente, cómo la gente se pone invisible en Brasil, ¿no? Y acá en la ciudad, una ciudad muy rica, São Paulo, ¿no? No sé si ya tuvieron eso en Estefanía, y estamos acá al lado de todo, del metro, de todo, y hay gente, hay niños que comen en basura, hay gente que está olvidada, y de esta gente queremos hablar, y nuestra tentativa es esa, de hablar de esta gente, pero no de afuera, de adentro, ¿no? Hicimos un homenaje a un niño que se fue en un día, como estábamos hablando antes, en un día especial para los niños en Brasil, o era para ser, ¿no? Y le pasó eso, se murió y quisimos hacer un homenaje a través de una corona de flores, una ofrenda al niño y que no se olvide de él y que no se olvide de esta gente, no solo de los niños, de esta gente. Y si son olvidados, nosotros no olvidamos, estamos ahí para eso, como denuncia, ¿no? Creo que la minga nuestra, que se llama Galería Libertad,
está como denuncia del olvido, del colonialismo, del racismo. Estamos acá para eso y queriendo hablar de nosotros, ¿no? No de gente que es ajena a nuestra realidad, ¿no? Estamos hablando de nosotros. Eso que queremos hacer y intentamos. Así como la obra del colectivo con Alan, con Mónica y con Guillermo, que es una apenas de las obras incluidas en la curaduría de Edinson Quiñones, pero dándome cuenta de todos los artistas, tanto los de Brasil, Guatemala, Costa Rica y los artistas colombianos, creo que el curador local, Edinson, tiene muy claro cuál debe ser el papel que debe desempeñar ese espacio. Un espacio muy definidamente ubicado, y esta obra que tenemos en el espacio de Trueque, tal como se colocan las coronas de flores para los velorios de los muertos en Colombia, y que tú la has hecho con los recipientes, los envases, las botellas de los pegantes de los niños, y que en esa situación el niño estaba doblemente más vulnerable ante el impacto que recibe, y no necesitamos ninguna explicación con estas tres imágenes. Esta es una imagen que no es solamente de Brasil. Esta es una imagen muy cotidiana en mi país también. Y desafortunadamente creo que para América Latina es casi el pan de cada día, ¿no? Como decimos acá, o sea, es casi cotidiana. Entonces, que esta obra tan fuerte, esta obra tan contundente y tan dolorosa, haga parte de la curaduría, bueno, eso indica qué quiere un proyecto diseñado por una persona totalmente centrada, como son Edinson y Estefanía. Cuando yo les hablaba de esto, en Colombia, igual que allá en Río y en Sao Paulo y en las ciudades de Brasil y de toda América Latina, se estableció el concepto de museo desde el siglo pasado, y casi que en todas las grandes ciudades de América Latina se hicieron, pero casi como réplicas para continuar una estructura que venía desde el MoMA de Nueva York, desde los museos norteamericanos, pero para un contexto que era muy distinto. Y nuestros museos, que casi todos se llaman museos de arte moderno de tal ciudad, Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo de Arte Moderno de Medellín, Museo de Arte Moderno de Cali. Bueno, el de Cali tiene la tertulia, pero casi todos los museos o los museos contemporáneos tenían casi que el mismo diseño, el mismo guión, la misma estructura y la misión definida de lo que se iba a cumplir. Claro que algunos de ellos empezaron hace 40 años, 35 años, y otros son muy recientes. Pero quienes estamos pensando en los espacios expositivos de hoy en día, ubicados en territorios marginales, no en las grandes ciudades, que en Colombia también se da que el esquema, que es en los territorios de la orilla, los más alejados, los más desatendidos, estos nuevos espacios que conocemos están surgiendo como espacios de memoria, como espacios de resistencia y de respondiendo precisamente a ese alejamiento, a esa marginalidad. No podemos hacer réplicas porque nosotros en una ciudad mediana y en un pueblo y en una vereda no queremos parecernos, y no es nuestra misión de ser parecidos a los museos norteamericanos ni de las ciudades grandes de Colombia. Tenemos otra visión, y afortunadamente en el mundo
se protege y se divulga de esta manera. El centro de nuestros espacios, y yo lo constato viendo a estos artistas que están expuestos en trueque, es la gente. Es decir, el motivo principal de un espacio como estos es el público, es la comunidad. La comunidad porque participa, pero también los visitantes porque va a ser el público. Entonces el centro de estas instituciones ya no es el gran edificio que se volvía un emblema de la ciudad y del turismo y de la promoción. Ya no. Ahora son las personas las que le deben interesar a estos proyectos. Y estos proyectos están al servicio de estas personas. Porque es para ellos, es para escucharlos a ellos. Y en la manera en que se vuelven espacios multiculturales, pluriétnicos, de múltiples voces, de muchas polifonías, es cuando entonces decimos, estos espacios son testimonio, el centro de los testimonios humanos. El niño que muere en la calle de Sao Paulo, de esta manera, no lo podemos presentar, pero el artista, y mira, sensibilidades, que de eso es el subtítulo de la exposición, sensibilidades originarias y territoriales, así se llama la exposición curada por Edinson. Entonces nos está indicando que es el artista sensible quien asume la postura de esa víctima, en este caso, de un niño. Entonces, yo es decir, confronto de manera y me encanta, a pesar de lo que sé que voy a encontrar en todos los contenidos que hay en la exposición, que son temas muy espinosos, temas que son dolorosos para nosotros, pero me emociona constatar que estamos en la dirección correcta. Humanizarnos, ¿verdad? Y humanizar las colecciones, en este caso, lo que está comprendido en ese pequeño espacio. Se vuelve humano, dejan de ser inertes, dejan de tener un valor comercial, dejan de ser un producto. No, hay una humanización. Y eso para nosotros, como artistas, es muy importante, además de la inclusión que se hace, y en este caso, pues muy ambiciosa del proyecto, porque en este proyecto tiene Edinson, tiene artistas que ya son más reconocidos y que incluso hacen parte de la escuela de la academia en Nueva York. Pero también está el campesino y están las personas de la vereda. Y lo hacen con igual contundencia, porque si bien el artista se ha fogueado y el maestro, y desde la academia y desde la universidad, tiene otras perspectivas y otras visiones, nosotros sabemos que el artista espontáneo de la vereda, el campesino, el indígena, por supuesto que no está asumiendo una postura, no está simulando una postura. Él está directamente expresándose. Y esta es la oportunidad que debemos dar. Y estos espacios, por eso, son incluyentes. Para darle directamente la voz a los que no la han tenido. Y que finalmente los podamos escuchar. ¿Verdad? Entonces, a mí no me queda sino una manifestación de reconfortante de encontrar un proyecto como este de Popa York en un sector de mi país que además tiene mucho en sintonía con ese sector y ese proyecto que ustedes tienen en Sao Paulo, pero que y de eso se tratan los espacios de hoy en día, de conexiones, de solidaridades, ¿verdad? Sí. Y de fortalecimiento en ese sentido. Yo creo que
estos espacios son de encuentro también. Y todo lo que hablaba Alan con su pieza, con su obra dolorosa y simbólica, pero también es lo que nos acerca, porque tenemos cosas en común. Entonces, y creo que el espíritu, la sensibilidad, nos lleva no al sentimiento, digamos, pasivo, no, a tener también una actitud crítica, porque no es para conformarnos. La sanación no está solamente en que lo exprese el artista o el campesino o el artesano, sino que también lleva a un cambio, a una transformación, y que posiblemente para nosotros como una sociedad sufrida, lo que vamos a encontrar es también esa posibilidad de sanarnos de alguna manera. Sí, lo que pensé mucho y lo que estamos pensando acá en la Galería Libertad es tratar de sanar la gente, nosotros, yo como artista, Mónica como artista, Guillermo, con el tema primero de reconocernos como gente de calle, la importancia de la gente de la calle. Pero para eso, primero, como reconozco que somos todavía invisibles. ¿Y por qué somos invisibles en un país que estamos en todos lados? Acá en Brasil hay 54% de negros, pero todavía somos tratados como minorías. Y ahora estamos pasando para mercancía, pero de consumir. Ahora nos ven como consumidores, pero todavía no nos vieron como humanos. Eso creo que mi trabajo, el trabajo del colectivo, es como reconocernos primero como humanos. Y cómo nos ven todavía. Todavía no nos ven como gente. Nos ven como un pedazo de papel aluminio, ¿no? Como un pedazo de botella. Y reconocer eso y es algo difícil, ¿no? Creo que en la obra yo reconocí que yo puedo ver que es un niño, pero en el día la gente veía un papel, un aluminio, nada más. No veía un niño que estaba muerto, ¿no? Creo que me duele hacer algo así, todavía no lo acepté totalmente la obra. Es una obra, para mí fue difícil, ¿no? Junté las botellas con los niños. Yo y Mónica, que es mi compañera, fuimos a la noche a hablar con ellos. Están como a una cuadra de mi casa. Y pasamos como algunas noches juntando estas botellas, ¿no? Y fue doloroso para nosotros, ¿no? Pero pudimos ver lo amables que son, la gente que son, lo que les falta, los poetas que son estos niños, ¿no? Y ahora estamos próximos de ellos y queremos trabajar más con ellos, con las botellas, con los niños, que no sean invisibles como nosotros somos. Nosotros lo podemos ver y ellos no pueden ver. Entonces ya no son tan invisibles, ¿no? Para la galería no son invisibles. Eso es algo que queremos trabajar y nos inspira mucho el tema de la minga y el trabajo colectivo. Cuando estuvieron acá Eison y Estefanía, hicimos un sancocho, que es un plato de ustedes, muy rico, y me encantó cuando estuve ahí. Hicimos un sancocho en Cracolandia. Cracolandia es una región en São Paulo que la gente usa, no sé, crack, ahí como se dice. Crack. Sí. Y hicimos un sancocho y fue algo muy especial también por el tema que la gente acá va a distribuir comida, pero siempre da. Nosotros hicimos algo juntos ahí, ¿no? Hicimos en forma de minga. Y eso me abrió un espacio muy importante, hacer algo juntos, ¿no? Hacer algo juntos con la gente marginalizada
la gente invisible, cómo la gente se pone bonita, ¿no? Me marcó muchísimo eso, que cuando estuvieron acá, eso en Estefanía, eso me decía, acá donde vi la gente más bonita de la ciudad, y creo que es verdad, la gente de verdad, el sepia, la gente que tiene olor, que tiene dolor, que tiene cara, ¿no? No es gente de Instagram, gente de Facebook, es gente de verdad. Y es eso, la galería, yo, Mónica y Guillermo, estamos ahí, queremos hablar de la gente, de las veredas, de las márgenes. Y porque nos encontramos acá también, en las márgenes. Y creo que eso es importante, a alguien hablar y mostrar arte de las márgenes, la sensibilidad, que hay mucha sensibilidad, hay mucha poesía en las márgenes, en las veredas, abajo de los puentes, en las cracolandias y en las plazas, acá que están llenas de niños que se mueren invisibles, ¿no? Eso creo que ahora es nuestro trabajo principal. Eso. Ahí estamos en Cracolandia. Sí. Un buen día. Hicimos un sancocho, que es un plato riquísimo. Ya lo extraño. Estuve ahí en enero de 2020, antes de la pandemia, y comí un sancocho muy rico de la mamá Edison, y en el mercado municipal, ¿no? Está muy rico. Hicimos un sancocho en Cracolandia y hicimos el cumple de Edison. Creo que fue algo muy, muy especial, me tocó mucho, ¿no? Creo que el papel del artista es estar ahí con la gente, comprender la gente, aprender con la gente. Yo aprendí muchísimo. Yo ya estuve un montón de veces ahí, pero nunca haciendo algo colectivo. Y me aprendí mucho. Creo que sigo en este camino, eso me enseñaron y quiero aplicar en mi arte, estar con la gente y tener el ojo siempre bien abierto para ver la poesía que está en la calle. Para mí, la poesía que comprendo, yo no estuve en la escuela formal, ¿no? Pero puedo entender poesía. Eso hace poco me di cuenta que puedo entender que es una poesía. Y a donde comprendo una poesía es en la calle. Y está ahí las cosas y es muy bonito poder estar con la gente y ver poesía y ver que las cosas se hacen todo el tiempo. En la calle puedo sacar todo, una película, una foto, una música, y solo quedar y mirar, ¿no? Toda la gente. Queremos mostrar eso. La galería tiene esta intención y no está saliendo difícil. Todavía no estamos consiguiendo hablar de eso, que la gente venga a ver, ¿no? Pero creo que es un trabajo que algún día no va a salir bien y la gente se va a poner a venir acá y a comprender qué estamos haciendo acá. Así será. Muy bueno, compañero Alan, pues sí, esos recuerdos me parece a mí que nosotros fuimos a Sao Paulo y Sao Paulo terminamos en la casa del compañero Alan, supuestamente a descansar, y terminamos montando el proyecto de vida que ahora es Libertad, que es una galería en Sao Paulo, en el centro de Sao Paulo. Nos parecía importante, digamos, ese espacio, ¿no? Ese espacio lleno de matices, de colores, lleno de sabores y olores. Era bien interesante su historia, ¿no? ¿Y por qué libertad, no? ¿Por qué libertad? Creo que ahí es el último país donde aún no termina la esclavitud. Al parecer nos contaba Alan esa historia y de Chiquillas, ¿no? De Chaguiñas. La persona que intentaron ahorcar, ¿no? Sí. Y lo tuvieron en la horca y 3 veces lo intentaron y nadie, y no
desistió. Y a las 3 veces, pues ya que él estaba ahí sin ningún... la gente empezó a gritar libertad, libertad. Y de ahí nace de alguna manera esa historia, y ahí nace, digamos, ese compromiso con esa libertad también de expresión de esos espacios. Pues es una galería hermana donde Alan, y es un proyecto de vida de Alan, y se quedó con su proyecto, ya lleva no sé cuántas exposiciones. Es muy difícil, pero bueno, ahí estamos articulándonos para volver a hacer por lo menos procesos, por ejemplo, esta expo, que hay muchas fotografías, hay muchos videos donde se puede, digamos, articular Colombia, Brasil, Brasil, Colombia y viceversa. Sí, son anécdotas y son historias. Me gusta mucho, digamos, lo que cuentas, porque a mí también me tocó demasiado. Celebré mi cumpleaños el 10 de febrero en Cracolandia. Cracolandia es la olla, como se dice, la olla más importante. Las ollas, una de las ollas más importantes de Sao Paulo. Y hicimos una exposición ahí. Invitamos a artistas colombianos también, que estaban ahí, amigos. Y esta fue la apertura, esta es su casa. Esta es su casa. Esta fue la exposición que se montó, estuvo muy buena. Pero digamos que celebrar ahí, yo le decía a Alan que era interesante, importante, pensarse de que ahí deberían estar los artistas, de ahí deberían estar trabajando los artistas, desde ahí debería estar trabajando el arte, desde el barrio, y más encontrarse todos esos matices, ¿no? Ese fue el proyecto que hizo Alan. Alan intentó hacer lo mismo, muy bello, un trabajo, digamos, colaborativo con colombianos, brasileros. Nosotros también les expusimos nuestras obras, Estefanía también hizo una acción, digamos que así se fue articulando, y ahí había un cubano. Bueno, muy contentos de esta muestra, de esta exposición. Se hizo una minga muy bonita. Después nos fuimos a Cracolandia a celebrar mi cumpleaños. Hicimos un sancocho de gallina de olla, llevamos la olla. Todo el mundo picaba la cebolleta, el cilantro, todo se consiguió, y después lo compartimos, porque como decía Alan, todo el mundo lleva, pero nadie lo hace allá con ellos. Y lo hicimos, lo compartimos y terminamos felices, muy tocados, porque cada uno desde su mirada, desde su sensibilidad, pues era creador, ¿no? Un creador sensible, un hacedor creador de imágenes. Eso para mí también me tocó demasiado, estar en un espacio y poder compartir ese ejercicio. Y agradezco a Alan por traerlo a colación en este momento, porque de eso es que nos nutrimos, ¿no? De esas honestidades y esas verdades. Yo me quedo un poco sin palabras, hablar de la muestra, hablar de lo que se construye, hablar, digamos, de la confianza de los artistas, de mis maestros que están aquí, pues porque mis maestros hicieron una escuela, y pues hay obras que son como de los 90, por ejemplo, de Guillermo Higuín, por ejemplo, de un fotógrafo de aquí de La Vereda, que es un fotógrafo que registró hace 30 años, es volverles a despertar esa sensibilidad. Por eso mucha de la tecnología que está dentro del espacio es de la época, son proyectores de opacos, donde, digamos, les voy a mostrar un poco cómo se planteaba en los años 30, digamos, pues hace más o menos 30 años, todas estas, no sé si alcanzan a ver, todas estas diapositivas que dicen: nosotros también queremos la paz. Por ejemplo, Belisario Betancourt, entregándole tierras que liberaron los MISAC, y así sucesivamente, digamos, obras que me parecen a mí como muy contundentes, ¿no? Por ejemplo, esta obra que es un dispensador de huevos, que echas una moneda de 1000 y sale un huevo cocinado, donde la gente interactúa, ¿no? Y salen los huevos.
Entonces, como ese tipo de obras que cada quien se fue, digamos, nutriendo, digamos, en su ejercicio, por ejemplo, eso es del contexto. Esto es de su padre crían gallinas y tienen, digamos, esa autonomía dentro de la vereda, y eso es lo que construyen, ¿no? Como esos materiales que están ahí, ¿no? En el territorio, ahí en el espacio. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, como cosas muy históricas, como lo que les hablaba de las pancartas, todo lo que tenía que ver con el paro que sucedió aquí en el Cauca, las obras de Guatemala, por ejemplo, de Benito Chabajay, que hace la repartición de las obras, por ejemplo, que las trae de los museos y las regresa, digamos, a su territorio, ¿no? Y él, ese trabajo que hace es tatuarse esta historia y esta memoria y contársela al mundo, para que el museo se dé cuenta de que son piezas que les pertenecen al territorio, que lo han saqueado, que han hecho este extractivismo cultural, y es necesario regresar. Digamos, ese compromiso territorial que tienen, digamos, muchas de las comunidades, por ejemplo, Juliet Morales, que habla desde su contexto de mujer, sobre prácticas ancestrales muy vigentes en su territorio de Guambía. Por ejemplo, la tierra, la cerámica construida, digamos, es otra compañera de aquí de la vereda, ¿cierto? Artistas que me parece que es importante que la relación que tienen, digamos, con el contexto. Por ejemplo, esta que tiene que ver algo con la cerámica, no sé si de pronto ahora les muestra un poco más las imágenes, pero tiene que ver, digamos, como cosas muy, muy actuales, ¿no? Como quién dio la orden, como personas mutiladas, que han perdido sus ojos en las protestas, la cuchara, que es importante, el fogón, que fue importante en este ejercicio, porque el fogón era pues donde las familias o las madres, sobre todo estos hijos, eran las que construían, digamos, los alimentos, ¿no? La que cocinaban los alimentos. Volver a esa práctica antigua, de volver a tener la leña, de volver a prender el fuego, sí, prender su fogón de sus casas, ¿no? Para poder compartir, digamos, eso es una minga. Y eso me gustaba demasiado, digamos, en muchos de los trabajos que están, por ejemplo, aquí. El Cauca tiene históricamente 3 procesos de paz: 89 con la guerrilla indígena Manuel Quintín Lame, que eran indígenas de la comunidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Alboricue, esto es del fotógrafo, con las prácticas ancestrales, sobre todo el proceso, digamos, de las marchas, de las comunidades, todo lo que tiene que ver con la minga, o lo que pensaba Estefa también, digamos, con su trabajo, ¿no? Este trabajo, digamos, que muchas de las personas escriben de muchas cosas, pero realmente no tienen esa profundidad que tienen las personas que viven la primera impronta de esta violencia, ¿no? Y es traducida, digamos, a lengua madre, digamos, con papel artesanal hecho, digamos, en coca. Digamos, todos esos ejercicios eran importantes para mostrarlos dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, por este proceso, y eso es prácticamente lo que hablábamos de James hace un momento. James es un campesino que trabaja, digamos, la tierra, ¿sí? Que tiene un compromiso, digamos, con el territorio, pero también con la comida, ¿no? Y en ese sentido, pues eso fue lo que se trató de hacer en este ejercicio curatorial, de mingar prácticamente. Es un acompañamiento de unir fuerzas del territorio que cada uno de los artistas hace visible, digamos, su trabajo. Y eso ha sido un poquito como lo que queríamos contarles. Y bueno, no sé, Cristo, que me gusta mucho escucharlo por la experiencia que tiene y cómo nos podemos, de alguna manera, cuál sería el camino a seguir, si lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien. En ese sentido, pues, eso sería, ¿no? Como contar un poco, pues, desde nuestra experiencia, cómo vamos hilando y tejiendo este pensamiento, articulando con las sensibilidades de los artistas y de los maestros que de alguna manera nos enseñaron y nos formaron, y que también están aquí y que pues hicieron una escuela importante, que es bonito poder recordarlo, ¿no? Y poder decirlo y poder recordar, para que ellos también
revitalicen eso que en algún momento, no sé qué no han dejado, pero que está ahí latente. Es importante de que el mundo del arte también lo conozca. Y en ese sentido, pues esto es como una forma de revitalizar también esa memoria. Eso es, Sí, gracias. es maravilloso escucharte en esta presentación rápida que haces de estos integrantes, porque el término ni siquiera sé y lo pienso y es por respeto, no sé si debo usar el término solamente artistas, ¿verdad? Es posible que sea ya un término que no sea el adecuado para esta clase de proyectos tan actuales y que creo yo que son los proyectos que finalmente necesitan sociedades como las nuestras. Es que me parece que fue muy lúcido de parte de ustedes de que hay que vincular los dos conceptos de el sanar y avanzar. Y yo lo que pienso es que cuando vemos estas obras, igual la obra de Alan y su colectivo desde Brasil, cuando veo la obra de Jaime Quijano, este fotógrafo nuestro que registra y que documenta procesos históricos de un país que se debate en la guerra desde hace décadas para enunciar todos estos intentos y todas estas formas de patinar en un proceso que sería, mejor dicho, lo mínimo que pide una sociedad relativamente sensible, humana, que es el derecho a una paz, ¿verdad? Y todos estos procesos fallidos y que cuando estamos hablando de Jaime Quijano y muestra con evidencias, con documentos, lo que ha intentado el país y que también nos lleva a reflexionar y por qué no se ha logrado, quiénes se oponen, a quién beneficia esta continuidad y este baño de sangre que sabemos que no es para todo el país, que es selectivo, ¿verdad? Porque ustedes sabemos aquí, las comunidades sabemos quiénes son las víctimas de esta violencia cotidiana establecida per se, ¿no? Entonces, el mismo trabajo que acabamos de ver de Jean, de Juliette Morales, que tiene que ver con su cultura y con su condición de mujer, que además es Misak, pero también es una mujer del siglo XXI y con una perspectiva de un mundo abierto. O sea, que se tiene que debatir en eso. Que nosotros, por ejemplo, yo podría decir que su trabajo de las mojigangas es casi que emblemático de muchas de las tradiciones que tenemos, no solamente entre los Misak, también en las comunidades afro y del Caribe encontramos expresiones con algunos matices diferentes, pero igual de donde el cuerpo, el propio cuerpo, es el instrumento de trabajo. Y hay otros artistas como Campo, que puede ser el campesino, pero que trabaja con las herramientas del campo, y además todo es tan simbólico y tan poético, porque si tú miras el hecho de que use una motosierra como instrumento de talla de las maderas, de los bloques y de los troncos de madera, y en Colombia la motosierra fue el sinónimo de uno de los genocidios, de uno de los momentos más sangrientos de la historia de mi país, con cientos de masacres y donde se utilizaba la motosierra precisamente como instrumento para cercenar los órganos, los miembros y a las personas. Entonces, él como campesino, y además se llama Campo, mira toda la relación, con sus piezas y sus esculturas y manipulando estos instrumentos. Es decir, es toda una serie de ejemplos que tú lograste
en la curaduría concatenar, unir para que dialogaran y nos llevaran temas desde las memorias nuestras, desde los símbolos de nuestras culturas, hasta temas tan puntuales y tan actuales como la seguridad alimentaria hoy en día como derecho, ¿verdad? Cosas que no se pueden negociar, cosas que deben estar en los territorios autónomos y que los deben dirigir ellos también. Entonces, mira, constato que tu curaduría y la de esta exposición me llevan a verte como un ejemplo, que si bien tenemos que evolucionar y habrá muchas cosas en la marcha, yo digo como un ejemplo de aciertos, no solamente en la estructura del proyecto, sino también, y si quisiéramos mirarnos a nivel internacional, como organismos como el ICOM, desde la UNESCO, priorizó para los tiempos actuales que la misión de los museos en el mundo es la solidaridad. Sí existe el placer de ir a disfrutar el arte, y durante mucho tiempo era la prioridad de estos espacios y de estas instituciones. Hoy creo yo que cuando nosotros arrancamos en Montería, sabíamos que por el contexto, que por la ciudad, que por la falta de una tradición museal, de tener espacio y de tener un público formado, había necesidad de priorizar también la parte formativa, pedagógica y académica. Y eso lo continuamos haciendo. Y no lo vamos a... porque sabemos los niveles que tenemos y podemos mirarnos con relación al país y a otros países del mundo. Y sabemos lo que nos hace falta. En el caso, diría que oyéndolos a ustedes de estas dos experiencias compartidas entre los dos países, que es como para... yo cerraría el clic para cerrar lo hermoso de este proyecto es que sean espacios de encuentro, pero sobre todo de afectos y de tejidos de nuevas relaciones, que por violencia y que por situaciones, no solamente la violencia de masacres y de muertes ejecutadas de esta manera en Colombia, sino también esa violencia que nos vuelve invisible, de que no existimos para la sociedad, de que no hago parte, que no importa si estoy vivo o desaparecí. Entonces, esto es lo que para mí se hace clave, que no que estemos frente a el espacio trueque en esta vereda de Clarete Bajo, sino que deberían haber muchos espacios como estos en toda América Latina. Y en Colombia, cientos de espacios como este. Serían la clave para de nuevo volver a sentir el afecto, volver a tejer eso que ha destruido la guerra y la pobreza. Porque se destruyen los lazos, se destruyen las familias, se destruyen los sentimientos con todas estas pérdidas. Entonces, yo me he sentido muy, muy gratamente complacido de hacer parte de este coloquio de ustedes y me dio nostalgia porque diría, podría compartir tantas cosas que he sentido en 15 años, gracias también a mi colectivo de allá de Montería que nos ha permitido, pero hubo un momento que tuvimos el acceso a una exposición maravillosa que venía desde Praga, donde se denunciaba cómo el fascismo de Alemania había asesinado a cientos de niños, incluida su profesora de arte. Y esa exposición la hemos traído a Montería y aprovechamos para hacer unos talleres con los barrios más vulnerables de la ciudad. Y logramos traer a esos niños de las orillas, que muchos ese mismo día no podían salir porque los barrios estaban inundados y los buses que habíamos enviado para recogerlos no podían llegar. Y llegaron niños que hicieron los talleres con nosotros. Y lo doloroso es que cuando hablamos de las estadísticas
de cuál puede ser en proyección de vida estos niños, de los 60 niños que asistían al taller, un porcentaje muy bajo va a llegar a la mayoría de edad. Los demás no alcanzarán a sobrevivir. Y, o sea, no se necesita el sistema fascista de un Hitler para condenar a los niños a la muerte, porque aquí también lo estamos haciendo, a quitarles la vida. Entonces, esa fue una experiencia extraordinaria, pero también dolorosa, de ver que cuando el bus los iba a regresar, un niño se agarra de mi pierna y me dice que él no se va y que él se quiere quedar conmigo. Y me dice, abuelo, en mi casa, en donde yo vivo, no se van a dar cuenta que yo falto. O sea, más invisible que eso. Entonces, es la labor que tenemos que hacer. Y que creo que es en esa dirección, y por eso me siento que soy un privilegiado de estar con ustedes escuchándolo, entre otras cosas porque me confirman que vale la pena continuar estos proyectos y que en la dirección que vamos tendremos obstáculos y habrán cosas por corregir, pero no estamos equivocados. O sea, hay la carga social, que es lo más importante, la carga de sensibilidad, la carga de transformación, porque soñamos con una sociedad distinta. Bueno, yo también quería hablar como de el trabajo de dos residentes que han venido a Popayolqui y que no hemos tocado como sus trabajos. Por ejemplo, el trabajo de Lisa Ribeiro, que hace poco estuvo en Popayolqui, ella es de Brasil. Ella trabaja sobre uno de los sentidos que se ha perdido desde la cultura occidental, que es el sentido del sueño y la importancia como del sueño en la realidad y en la vida cotidiana. Es un trabajo que hace parte de su tesis de maestría y que creo que ha sido como muy importante revisar. Y pues muy importante también tocar ese tema, los sueños como en la cotidianidad y también la importancia que tienen para nuestras culturas originarias o para nuestro conocimiento ancestral. Entonces este era uno de los trabajos que hacía falta como traer acá. Y otro de los trabajos es el trabajo de Valentina Calle. Valentina Calle fue una residente que tuvimos el año pasado. Valentina es pintora, pero también es tejedora. Entonces su residencia fue muy importante porque ella quería venir a hacer algo con tejido, pero ella sabía tejer como desde Occidente, pues desde lo que su abuela y bisabuela le habían enseñado, pero ella no sabía que acá se iba a encontrar con tanta riqueza y tantas comunidades que abordaban el tejido desde lo ancestral. A Valentina haber estado en esta residencia le tocó mucho el corazón y ella a partir de ahí aprendió a hacer el tejido en chumbe y pues se encontró como con algo que seguramente enriqueció mucha parte de su trabajo y su vida, porque en Bogotá continúa abordando como prácticas ancestrales y encontrándose como con comunidades que estaban habitando en la capital y como yendo a estar y acompañarlos a ellos. Entonces me parece como también importante, por ejemplo, este video que estoy acá mostrando, compartiendo, fue un video que ella hizo acá arriba en Curillo, como fue a visitar una vecina que le estaba enseñando a tejer y bueno, allí aprendió a hacer como sus primeros chumbes, su primer chumbe. Entonces, pues eso quería compartir. Y bueno, y para cerrar, agradezco mucho a Cristo por hacer parte de la conversación, a Alan, a Mónica y a Guillermo por acompañarnos, a Edinson también, al curador de la muestra, por estar acá presentes, por habernos mostrado como todo. Y bueno, pues gracias al Ministerio de Cultura, compartir que somos, pues por hacer posible este proyecto.
y los invitamos a que sigan el Facebook y el Instagram de Popayó Residencia Artística, donde encontrarán como más del trabajo de la Galería Tueca y pues de la residencia. Muchas gracias y buena noche.